oración de aquella oración modelo que Jesús le enseñó a los discípulos, no quiere decir que podamos repetir siempre esta oración, sino que podamos tener un orden de saber cómo orar. Y Jesús empieza esto lo hizo en el Sermón del Monte. Él empieza hablándole, dice que cuando subió al monte, en el capítulo 5 empieza hablando de Mateo. Él dice que subió al monte y llegaron los discípulos a él y él empezó a hablarle de la bienaventuranza. Y empezó a hablar de aventurados, de dichosos, felices. En una de ellas le dice, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los que por mi causa han sido vituperados, han sido maltratados, han sido desechados. Y vas hablando sobre esto. Pero después en el capítulo 6, él allí entra con un tema y le dice a ellos, cuando ustedes oren, pues es bueno que oren en este orden, no que repitan o que se haga siempre esta misma repetición de esta oración, sino que haya un orden de cuando empieza Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que tienen que saber que tenemos un Padre que se llama Dios Todopoderoso, que su morada en los cielos y que su nombre tiene que ser santificado. Y lo primero que nos manda es que tenemos que ir en adoración a Dios, reconociendo la soberanía de Dios. Y quería leer en el capítulo 6 de Mateo. Vamos a leerlo. Capítulo 6 de Mateo, del verso 5 al verso 10. Jesús, después que está con ellos y le habla de la bienaventuranza, entonces aquí en el capítulo 6 le dice, y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y paramos ahí. Hermano, quiero centrarme en esta palabra del verso 10 que dice, hágase tu voluntad. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, o sea hecha tu voluntad, esta palabra va más allá de lo que tú y yo podamos imaginar, o que podamos pensar, o lo que podamos decir. No tiene un límite para alcanzar esta palabra cuando nosotros estamos orando y decimos, hágase tu voluntad. Hermano, mientras esta semana
semana pasada yo pues no venía el culto de oración de la semana pasada, el miércoles estudio bíblico, y siempre en las oraciones cuando venimos oramos, Señor, que sea tu voluntad, pero o decimos es que eres mi rey, eres mi pastor. Entonces meditaba un poco en esta palabra y yo pasó que la semana pasada yo despierto, ya miro el móvil, veo la hora, son las 3:40 por ahí de la mañana, no tengo sueño, empiezo a orar, después ya me quedo en la cama así, pues, y comienzo a dar en mente, en las oraciones cuando oramos, que se haga tu voluntad, y me pongo un poco a meditar un poco, y cuando me puse un poco a analizar, es que no alcanzamos a conocer la magnitud de la palabra cuando dice hágase tu voluntad. Y me llevaba a mí entonces a la oración de Jesús cuando él fue a Getsemaní, cuando él iba a ser crucificado. Él hizo una oración igual o semejante y él dice que se haga tu voluntad. En el libro de Mateo capítulo 26 verso 39, si quieres David lo puedes poner, el de verso 36, vamos a leerlo para llegar al sitio geográfico de donde llegaron ellos, con Jesús y los discípulos. El verso 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y cuando analizamos la palabra que se haga tu voluntad, hermano, a veces en nuestro interior, aunque dejemos un poco que Dios sea el que obre, como que hay algo en nuestro interior, que lo que queremos hacer y lo que es que Dios haga conforme yo pienso, pero siempre vamos diciendo que se haga tu voluntad. Y se hace de manera como un título, como cuando decimos: eres el rey o eres mi pastor. Si eres el rey, dejo que tú reines, y si eres mi pastor, dejo que me pastoree. Pero es que somos cabezones, no lo dejamos hacer, no dejamos que Dios obre. Y cuando decimos que se haga tu voluntad, ¿sabe cuál era la voluntad de Dios cuando Jesús oró? ¿Cuál era la voluntad del Padre? La voluntad del Padre era que Jesús fuese a la cruz y que sufriera todo el menosprecio de la ley y de todo la humanidad para poder reconciliarnos con Él, porque había una enemistad que estaba separando a Dios y al hombre, y se llama pecado. ¿Y sabe cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús fuese a la cruz de Calvario para salvarte a ti y a mí. Y por eso hoy estamos aquí alabando y glorificando su nombre. Entonces cuando oramos y decimos al Señor: hágase tu voluntad, tenemos que analizarlo un poco y darle un poco de tiempo al Espíritu Santo
para que Él ministre en nuestra vida y nos haga llevar un poco más allá. Cuando decimos que se haga tu voluntad. Porque hay una lucha interna en nuestro interior. Y es que a veces queremos que se haga mi voluntad, no la voluntad del Padre. Hermanos, cuando oramos o cuando oremos, no lo haga en una emoción. No es bueno hacerlo en una emoción. No es bueno hacerlo con tanta rapidez porque queremos ser escuchados por los demás. No podemos hacerlo como los hipócritas que se ponían en la esquina para que lo vean que orara. No podemos hacer como aquel fariseo que va al templo y empieza: Señor, yo no soy como aquel publicano, que ladrón, roba los impuestos, yo hago esto, hago lo otro, doy limosna, doy los diezmos. Y esto era lo que él se justificaba. Mientras el que estaba allí, el publicano, él lo único que decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Aquel publicano lo que decía: Señor, ten misericordia de mí, que yo soy un pecador. Lo que quiere decir: haz conmigo conforme tu voluntad. Yo reconozco mis pecados, pero quiero que me perdone. Mientras el otro se estaba justificando por las cosas que hacían. Y hoy, ¿qué está sucediendo? Hay muchas personas que se justifican por el diezmo que dan. Y le da igual la salvación, le da igual lo que esté haciendo. Y el pastor le da igual lo que haga el miembro, lo importante es que lleve el diezmo. Porque vale más el diezmo que la persona. Y se quieren justificar a través de la ofrenda o el diezmo. Hermano, no te justifiques porque de diezmo, no te justifiques porque de ofrenda. Nada de eso va a llegar al cielo. Lo que va a llegar es el alma y el espíritu. Lo que va a llegar al cielo es cuando vivimos una vida en la voluntad de Dios. Y vivir una vida en la voluntad de Dios, hermano, yo no puedo decirlo con una claridad que lo podamos entender, porque es que pasa de nuestro límite y vivir una vida en la voluntad de Dios. Pasa de nuestro límite. Hermano, vivir una vida en la voluntad de Dios no es orar y decir: yo declaro, yo decreto. Déjame decirte que a Dios tú no le puedes dar una orden, porque Dios es soberano. Y el único que da decreto, cuando se da un decreto, el presidente da un decreto, el rey hace un decreto, y todo el mundo tiene que obedecerlo. Entonces yo no puedo darle un decreto a Dios, porque voy en contra entonces de la voluntad de Dios. Voy haciendo la cosa en mi voluntad. Pero ¿qué sucede? Que somos así. A veces queremos hacer las cosas y queremos usar palabras para llamar la atención, y queremos usar palabras como para que las cosas tengan que hacerse en un momento. Y decimos: ahora yo decreto que los ángeles van a venir. Hermano, eso no es la voluntad de Dios. Si Jesús, cuando está allí y va a ser crucificado, está en ese maní, sabe lo que va a suceder, podía decir: no, yo no lo voy a hacer. Podía cambiarse a un plan B. Pero es que Dios siempre tiene un plan A. Amén. Dios no tiene un plan B en tu vida. Dios no cambia sus planes. Ni tú y yo vamos a hacer que Dios cambie sus planes, ni vamos a hacer que Él doble el brazo, porque Él es soberano. Amén. Él es Dios todopoderoso. Y cuando estamos viviendo la voluntad de Dios, entonces vivimos una vida esperando en que Dios haga conmigo conforme sea tu propósito. Hermanos, a veces queremos orar en su voluntad y estamos orando en nuestra voluntad, porque yo quiero que Dios obre como yo quiero. Señor, yo quiero que tú me des un chico, pero ya ponemos cualidades: que sea alto,
que sea hermoso, ojos azules, pelo rubio, y ponemos cualidades. Si es la voluntad de Dios que sea así, te lo va a dar así. Señor, yo quiero una chica que sea elegante, que sea guapa, ponemos cualidades, ¿no? Pero si es la voluntad de Dios, te la va a dar así. Pero si es su voluntad, va a dar conforme Él quiera. Porque a veces, hermano, ¿sabe? Había un hermano, un pastor que decía, a veces nos enamoramos del continente y nos olvidamos del contenido. Y yo he visto muchos hogares destruidos porque están orando y que están esperando la voluntad de Dios, pero ellos se adelantan y hacen su voluntad. Pero es que a veces nos va a nosotros lo mismo, tanto en un trabajo como en una decisión que tomamos, que siempre vamos diciendo que se haga la voluntad de Dios, pero nos adelantamos y nos sale mal. Y después, entonces vemos como que las cosas, menos mal que Dios tiene misericordia. Entonces Dios saca a flote la situación, como que va aderezando los pasos. Entonces vemos, pero aquí me equivoqué. Aquí hice un ángulo de 190 grados y resulta que iba por aquí y lo iba a hacer en 45. Pero no lo veía. Dios sí que lo sabía, pero nos adelantamos a la situación. Entonces Dios tiene que venir a enmendar ese problema. Y lo único es que tenemos la misericordia de Dios. Hay un verso que dice que si no fuera por la misericordia de Dios, ya seríamos consumidos. Creo que es el libro de Jeremías que dice, si no fuera por tu misericordia, ya seríamos consumidos. Porque la misericordia de Dios es tan grande en tu vida y en mi vida, hermano, que por todas las atrocidades que hemos hecho, si Dios no tuviera misericordia de nosotros, ya seríamos fulminados. Pero menos mal que Dios tiene misericordia de ti y de mí. Hermanos, cuando oro conforme a su voluntad, ¿sabe qué es lo que estamos diciendo? Es algo más o menos resumido. Lo que estamos diciendo es capacítame para hacer lo que te agrada. Cuando oro la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad, lo que estoy diciendo, capacítame para yo hacer lo que te agrada. No me dejes caminar a ciegas, no me dejes caminar en mis fuerzas, no me dejes actuar en mi conocimiento, pero yo te necesito. Hermanos, cuando oramos en la voluntad de Dios, es cuando decimos, pon en mí una obediencia total para que no te desagrade en ninguna cosa que haga. Es cuando oramos la voluntad de Dios. Pero me puse a analizar un poco la situación de Job. Y él, es una oración que él lo hacía en la voluntad de Dios. En el libro de Job, capítulo 1, verso 21 y verso 22, Job allí pierde sus hijos, pierde todas sus posesiones, solamente se queda su esposa. La esposa se levanta y le mira de lado porque hay que dramatizar un poco. Ya lo ve sin nada. Se queda así mirándolo de lado. Y le dice, ¿todavía está vivo? Maldice a tu Dios y muérete, que es lo único que te falta a ti. Y Job se levanta y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es una oración conforme a la voluntad de Dios. Él no se preocupó porque perdió lo que tenía.
No se preocupó porque perdió sus hijos. No se preocupó porque le llegaba la enfermedad. Él lo único que se preocupaba era que Dios fue quien lo trajo al mundo y que Dios le iba a restaurar. Y que Dios le iba a ayudar a seguir hacia adelante. Pero él dice, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y el verso 22 dice, en todo esto, eso es lo que me gusta a mí de esto, que en todo esto no pecó ni atribuyó a Dios de propósito alguno. O sea, en ninguna manera vamos a ver en el libro de Job que él ha dicho, Dios es culpable de lo que me ha pasado. No atribuyó propósito a esto. Confió en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces nos llegan pruebas? ¿Cuántas veces nos llegan enfermedades? ¿Cuántas veces nos llegan tribulaciones? ¿Cuántas veces nos llegan dificultades? Sin número. Y a veces nos desesperamos. Nos desesperamos porque somos así, vivimos en un cuerpo, en una carne que no se sujeta a la voluntad de Dios y no se va a sujetar jamás. Porque lo de ella es de aquí. La carne no va a heredar nada de los cielos. La carne se va a quedar. Hermanos, Daniel tuvo que orar y me llama la atención esta oración de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 1 a 5 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y aquí está la oración, el verso 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, y buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Es la oración de Daniel. Daniel no había hecho nada, pero él se incluyó también en que habían pecado. Pero yo no sé si en las oraciones que hacemos solamente pensamos en plan egoísta y solamente oro por mí. Oro por mis hijos, oro por mi esposa, oro por mi trabajo, oro por todo lo que sea en torno a mí. Y me olvido de orar por los hermanos. Me olvido de orar por las circunstancias de algunos hermanos o de algunas enfermedades. Señor, ayúdale que en el momento de las aflicciones tú pongas paz en su corazón y que pongas palabra de ánimo en él. Que cuando vaya alguna persona que no sea creyente a visitarlo, él pueda confortarlo mejor. Es una de las oraciones que tenemos nosotros que orar. Por aquí yo no veo que Daniel está diciendo: ahora ordeno que el ángel Gabriel venga y que me traiga a mí lo que necesito. Yo no lo veo eso. Él después que terminó la oración fue que le llegó. Pero él oró conforme a la voluntad de Dios y pidiendo perdón, no solamente por él, sino por el pueblo de Israel. Y a veces nos falta nosotros orar pidiéndole a Dios perdón por las malas decisiones que toma el gobierno, malas decisiones que toman los políticos, porque la toman en su sabiduría, la toman en su fuerza, la toman en su intelecto y no confían en Dios, confían en su sabiduría.
el verso 19 de Daniel, capítulo 9. Él dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y él aquí está diciendo, hermano, es un ruego. No sé cuántas veces hemos orado así. Pero ¿qué oración conforme a la voluntad de Dios? Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído. Esa es la palabra, escucha mi clamor, escucha mi súplica, por favor. Como un niño cuando está pidiéndole un juguete a su madre. Por favor, por favor. No está diciendo yo lo ordeno ahora mismo. Yo lo decreto ahora mismo. No está diciendo eso. Él lo está diciendo en una humildad conforme a la voluntad de Dios. Hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y el verso 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora de sacrificio de la tarde. Qué oración que fue contestada tan pronto. Pero fue una oración conforme a la voluntad de Dios. Hermano, yo no sé cuánto tiempo tú tienes orando por un propósito. No sé cuánto tiempo tienes orando y no ha sido contestada las peticiones. No te desesperes. Espera el tiempo de Dios. Que cuando llega el tiempo de Dios, llega bueno. Dios satisface todo y abre manantiales en medio del desierto, en medio de la sequedad. Aquella oración de Elías, 3 años y 6 meses que no llovía, y Elías se postra y él empieza a clamar a Dios, y él le dice al criado: sale y ve a ver si hay alguna nube, porque ni nube había, era un sol radiante. Y él sale y dice: no veo nada. Él vuelve y empieza a orar. Y se vuelve y mira otra vez y dice: veo una nube. Algo que va subiendo que parece una mano. De grande, largo, era una nube. De mirar algo en el espacio, en el cielo. Y era que Dios ya empezaba a contestar las peticiones. Porque a veces nos desesperamos, nos precipitamos. Llegamos a ese extremo, como seres humanos que somos, nos precipitamos y no esperamos el tiempo de Dios. Hermano, yo quiero que cuando te sientas un poco angustiado, te sientas un poco afligido, te centres en lo que es la voluntad de Dios. Cuando Jesús ora y le dice que se haga tu voluntad, la voluntad de Dios era que Él fuese a la cruz de Calvario. ¿Podía tener un plan B? Sí, podía. Pero Dios no iba a torcer su plan, porque ya el plan A estaba dispuesto. Dios siempre tiene un plan A para ti. Dios no tiene un plan B para ti. Dios tiene un plan A. Por eso Él te sacó del mundo, te sacó de la tiniebla y te trajo a tu luz admirable. Te trajo y te puso en terreno firme y puso tu pie sobre peña y enderezó tu paso. El salmista David tiene que decir pacientemente: esperé a Jehová y se inclinó a mí
y escuchó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Creo que es Salmo 40 dice eso. Dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso en mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice más, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y hay otra cosa, si es una bienaventuranza, que dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Porque a veces, hermanos, estamos mirando y ponemos la confianza en el hombre. Ponemos la confianza en el político. Ponemos la confianza en el médico. Y no digo que no haya que tomarse la medicina, sí. Pero hay una confianza porque tenemos un médico que es el médico de los médicos, que se llama Jesús. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermano, eso me hace pensar en un terreno firme que me mantiene a mí con la frente erguida, solamente mirando a Jesús como autor, consumador de la fe, diciéndole a él, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad. Hermanos, cuando oro en la voluntad de Dios, me hace someterme bajo el señorío de Jesús. Cuando oro en la voluntad de Dios, me hace someterme bajo el señorío de Dios y dejar que Él obre. Cuando en la oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. ¿Saben que la voluntad de Dios ya empezó en el cielo? Y la adoración a Dios empezó en el cielo. Los ángeles alaban. Tiene millones de ángeles que alaban su nombre. Y que cuando tú y yo alabamos al Señor, no lo hacemos porque Él esté necesitado de las oraciones. Cuando oramos a Dios no es porque esté necesitado de adoración. Cuando oramos no es porque esté necesitado de orar, de que oremos. Nosotros lo hacemos porque a través de la oración, a través de la adoración, a través de la alabanza, Dios se glorifica en su pueblo. Dios se glorifica en cada uno de nosotros, porque Él empieza a hacer su voluntad, no mi voluntad. Pero existe un problema. En la vida no todo color de rosa. Las rosas tienen espinas y pueden clavar. En la vida no todo color de rosa, existen problemas. Y es que hay una oposición interna para uno rendirse a Dios. Hay una oposición interna en nuestro interior que a veces el espíritu está dispuesto a adorarle, pero hay una carne que no quiere. No quiere. En estos tiempos atrás compartía, la carne te va a pedir siempre que lo de ella se lo dé aquí en la tierra, porque ella no va para el cielo y lo mío dámelo aquí. La carne no quiere que tú ores. Y si te despiertas en la noche y quieres orar, es cuando más sueño entonces te da. Y si empiezas a orar, aún te quedas dormido y cuando despiertas, pues si yo estaba orando. Porque la carne no quiere. Porque hay una oposición interna para rendirse a Dios. Toda nuestra naturaleza se revela en contra de la voluntad de Dios. Y entonces nace de nosotros nuestro orgullo. Y ese orgullo hace que entonces nosotros queremos actuar en mi fuerza.
Yo quiero orar, pero que se haga mi voluntad, no tu voluntad. Y aunque lo diga, mi corazón lo niega. O mi carne lo niega. Señor, que se haga tu voluntad, pero en mí yo quiero que se haga lo que yo quiero. Señor, yo quiero que tú me des una casita porque no quiero pagar más alquiler, pero en mi mente está, yo quiero una casa de tal manera, de tal manera, de tal manera. Pero estamos diciendo a Dios que sea su voluntad, ¿eh? Hay un orgullo que brota de nuestra carne, que no nos deja avanzar y no nos deja humillarnos ante Dios. Y no nos deja que nosotros esperemos la voluntad de Dios. Pero también nace un egoísmo que se opone a la voluntad de Dios, que es que yo lo quiero todo. Hermanos, a veces estamos orando en la voluntad de Dios y decimos, Señor, yo necesito un par de zapatos porque ya lo que tengo, como que lo pongo demasiado, pero abre el closet y tiene ahí zapatos llenos de polvo que no te lo ha puesto durante un año y aún está pidiendo el zapato a Dios. Y que somos así. Somos así porque es que somos egoístas, nacimos así. Cuando Esaú nació, eran gemelos, él y Jacob. Sale Esaú primero y Jacob sale agarrándole el talón de los pies. Porque ya desde el nacimiento ella era así. El egoísmo, hermanos, no nos deja avanzar. Pero es que a veces llega la queja en nosotros y nos quejamos por todo. Y no sale una alabanza a Dios, sino una queja. En una ocasión había una persona que decía, es que a veces nos quejamos porque nos falta un par de zapatos, pero cuando miramos delante hay una persona que le faltan los dos pies. Y es que somos así, vamos quejándonos siempre. Hermanos, hay otra cosa que nos impide a nosotros acercarnos, depositarnos ante Dios y esperar en su voluntad. Y hay un enemigo, aparte de la carne que llevamos encima, que se llama diablo y Satanás. Usa toda la artimaña y todos los medios para que tú y yo no nos postremos de rodillas ante Dios. Usa todas las artimañas. Hermano José compartía un viernes y hablaba de la armadura del capítulo 6 de Efesios, verso 10 en adelante. Y Pablo dice, echa mano de todas las armaduras. No dice de una, dice de todas. Porque estamos peleando con un enemigo invisible que tú y yo no vemos. Pero sí existe, es un espíritu. Y no sabemos por qué lado va a venir a atacarnos. Y por eso tenemos que echar mano de toda la armadura para estar revestido y no dejar brecha al enemigo. Y de la única manera que tú y yo podamos vencer es vestiéndonos de toda la armadura y yéndonos de rodillas a la presencia de Dios en oración. Echar mano de toda la armadura de Dios para poder existir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Firme. Mantenerte firme. Amén. Mantente firme. El hermano César oraba esta mañana y decía y oraba a Dios, decía que es una vida constante. Déjame decirte que una vida constante en el Señor es una vida no solamente como si fuera color de rosa, que pensamos que cuando venimos al Señor ya mi vida cambió y ya no va a haber ningún problema y nada. No, cuando venimos al Señor empiezan los problemas, porque es cuando Satanás te va a atacar.
Y cuando venimos a Dios es cuando empiezan las dificultades. Va a venir las tentaciones, va a venir muchas pruebas. Pero somos bienaventurados cuando superamos esa prueba. Entonces Dios nos aprueba a nosotros. Porque hemos vencido la tentación. Hermanos, una vida en el Señor es una vida constante. Pero esa vida constante va a venir a veces como la ola del mar, que a veces va a subir, va a bajar, pero vamos a permanecer en el Señor. Amén. Salmo 34, verso 19 dice que son muchas las aflicciones del justo. O sea, no dice que son pocas. Dice, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Pero eso no quiere decir que no nos van a llegar, sino que Dios nos va a llevar en sus manos. Y aunque lleguen, la vamos a superar, porque estamos constantes en la oración en el Señor. Una vida conforme a la voluntad de Dios. Hermano, pero el sufrir por la causa también tiene un sabor amargo, el sufrir por el Evangelio. Déjame decirte que cuando sale y llega un tratado y una persona dice, a mí no me da eso, que yo no creo en eso, te dan una bofetada en la cara y sufre por el Evangelio. A veces en el trabajo puedes sufrir por el Evangelio, puedes sufrir el rechazo. Y ahora, hermanos, por el Evangelio estamos sufriendo el rechazo, muchos de la sociedad, muchas veces de los políticos, estamos sufriendo el rechazo por medio del Evangelio. Pero aunque sufrimos el rechazo, hay una bienaventuranza. Hermano, sufrir por su causa trae una recompensa, y es que somos bienaventurados. El sufrir por la causa, en Mateo capítulo 5, verso 11, son palabras de Jesús mismo, hablando a los discípulos. Capítulo 5, verso 11, cuando estaba allí dando la bienaventuranza en el Sermón del Monte, Él le dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El verso 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero que dice, bienaventurado cuando por mi causa. ¿Cuál es la causa de Jesús? Jesús fue a la cruz y sufrió el menosprecio, y lo sufrió por ti y por mí. Y si tú y yo nos unimos a la causa, a esa misma causa que Jesús lo hizo por salvarnos, ahora nosotros lo hacemos en agradecimiento, y lo hacemos porque Él vive y reina por los siglos de los siglos, y lo hacemos porque Él es el Dios Todopoderoso. Lo hacemos porque en Él no hay un plan B, en Él solamente hay un plan A. Lo hacemos porque Él es el Dios soberano y nos unimos por su causa. Y alabamos y glorificamos su nombre. Y no importa el menosprecio del que el mundo vaya a dar, no importa el sistema de lo que pueda imponer. Sabemos que hay un Dios soberano que respalda y que está con nosotros, y que pelea la batalla, y que la pelea por ti y por mí, y que un día vamos a morar en los cielos por los siglos de los siglos. Y cuando por su causa nos unimos y alabamos su nombre, vivimos una vida en la voluntad de Dios, entonces esperamos en Dios y creemos en Dios. No creemos en Él, le creemos a Él y esperamos que Él haga su voluntad en nuestra vida. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y permita al Señor que podamos orar en su voluntad y esperar en su voluntad. Que Dios te bendiga.